Bienvenidas y bienvenidos al curso de Matemática para Pruebas Básicas del Programa Académico Preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para mí es un placer estar de nuevo acá con ustedes y en este módulo, que corresponde a la cuarta unidad de nuestro curso, vamos a empezar a trabajar los diferentes conjuntos numéricos que se van a ir desarrollando a lo largo del curso. Estos conjuntos numéricos son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los hasta llegar a los números reales. Eventualmente vamos a tocar un poco, pues mucho más adelante en nuestros próximos videos, números complejos, ¿verdad? Que es el conjunto más grande y el que contiene a todos los demás. Entonces vamos a ir empezando desde el conjunto, digamos, más pequeño entre comillas, ¿verdad? Porque pues la cardinalidad del conjunto de los naturales es infinita. Y en esta oportunidad, precisamente como lo acabo de mencionar, vamos a trabajar el conjunto de los números naturales y sus operaciones. Las operaciones que vamos a definir son adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación y un poco de logaritmos. En este módulo entonces empezamos con nuestros números naturales. Aquí tenemos números naturales. Los números naturales, como su nombre lo indica, surgieron naturalmente de la necesidad del hombre de contar. Nosotros en nuestras anteriores clases hemos visto cómo funciona nuestro sistema decimal, cómo fue evolucionando la numeración hasta llegar a lo que es hoy día, por lo menos en la parte del sistema decimal, ¿verdad? También recuerden que hemos visto sistemas binario, etcétera. Entonces, el conjunto numérico de los números naturales en primer lugar, se denota por la letra n y va desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Ahora, este es un conjunto discreto. ¿Por qué le llamamos discreto? Porque entre número y número no hay nada, ¿sí? Solo está el 0, el 1, el 2, el 3. Aquí no existen decimales todavía, entonces solo tenemos números enteros positivos. Y las operaciones que vamos a empezar con las operaciones que se trabajan en este conjunto. Por supuesto que ustedes ya saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Nosotros asumimos que eso es así. Sin embargo, cuando en la práctica vemos que a veces tienen un poco de dificultad básicamente en la multiplicación y en la división, y es por el uso indiscriminado de la calculadora. Recuerden, chicos y chicas, que en este curso no se debe usar calculadora. Yo no puedo controlar el que ustedes usen o no la calculadora para hacer nuestras operaciones. Espero que sean muy, digamos, conscientes de que si ustedes usan la calculadora, los únicos que se están dañando son ustedes, porque después no van a poder realizar las operaciones sin utilizar una calculadora. Y la idea es que ustedes lleguen al concepto primigenio para que ustedes vuelvan a retomar, digamos, el concepto y los algoritmos que ya han olvidado por el uso de la calculadora. Entonces vamos a empezar con la adición de números naturales y sus propiedades. Como les decía anteriormente, ya adicionar o sumar en los números naturales, ustedes ya saben, es algo que hacen cotidianamente, lo hacen mentalmente muchas veces, ¿verdad? Entonces vamos a irnos directamente a sus propiedades. La primera propiedad de la adición es la propiedad clausurativa. Antes era llamada de cerradura, ahora se le llama clausurativa. ¿Y en qué consiste? En que si sumamos dos números naturales, vamos a tener como resultado otro número natural. Nada más, esa es la propiedad clausurativa.
Entonces tenemos un número natural A, un número natural B. Entonces el resultado de A más B será también un número natural. Propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma, ¿sí? Es lo mismo A más B que B más A. Ejemplo, es lo mismo 8 más 3 que 3 más 8. Y eso da como resultado 11. Por supuesto que nosotros estamos viendo la adición a un nivel, digamos, muy superficial. Porque todas estas operaciones también tienen un origen en la teoría de conjuntos. Pero nosotros lo vamos a ir trabajando de esta forma, tal vez más adelante podamos hacer más abstracciones para poder luego retomar el origen de qué es lo que estamos haciendo cuando estamos sumando. Ahora, algo que es sumamente importante es que aprendan las propiedades. ¿Sí? Muchas veces, ¿pero para qué? Pues sucede que estas propiedades, ustedes después la van a extrapolar esta información para álgebra. Y muchas veces cuando estamos trabajando álgebra, el estudiante dice, ¿y es lo mismo X más Y que Y más X? Claro que es lo mismo, porque estamos hablando de una adición. Y luego la adición cumple con la conmutatividad. Entonces en álgebra también, ¿verdad? Porque en álgebra no visualizan tan fácil 8 más 3 es lo mismo que 3 más 8. En álgebra no lo visualizan. Entonces, por favor, es muy importante que se aprendan las propiedades. Propiedad asociativa. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Nosotros, ¿de qué se trata esto? De una reagrupación de sumandos y vamos a obtener el mismo resultado. No sé si ustedes recordarán que cuando estábamos en conjuntos hicimos una operación de rayado de conjuntos y determinamos que no era asociativa. Entonces la asociatividad sí cumple para la adición. Por ejemplo, aquí tenemos 12 más 4 más 9. Lo podemos agrupar en 12 más 4 y luego agregarle 9. O lo podemos agrupar en 12 y luego le vamos a sumar el grupo que hicimos, 4 más 9. En los dos casos la suma debe de dar 25. 12 más 4 es 16, más 9 es 25. Y luego 12 más 4 más 9, que es 13, también da 25. Esa es la propiedad asociativa, es decir, asociar de distinta forma los sumandos. Existencia del elemento neutro o propiedad modulativa. Entonces, el elemento neutro de la suma es el 0, ¿verdad? Porque el 0 sumado a cualquier número natural siempre va a dar como resultado el mismo número natural. ¿Sí? Entonces, A más 0 siempre va a ser A. Y de nuevo, ¿verdad? Siempre esto, pues si nosotros ya sabemos que 3 más 0 es 3, ¿sí? Que 5 más 0 es 5, que 1000 más 0 es 1000. Pero cuando ya tenemos que hacer esa traslación hacia el álgebra, entonces a veces el estudiante dice, bueno, ¿será en álgebra lo mismo? Claro, es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, esas serían las propiedades de la adición. Ahora vamos a ir a la sustracción o resta de números naturales y también vamos a ir analizando sus propiedades. Acá dice, la sustracción es la operación inversa de la adición. Eso es cierto, es la operación inversa, pero más adelante nosotros vamos a poder determinar que la sustracción no es nada más que un caso de la adición. O que la división no es nada más que un caso de la multiplicación, pero eso va a ser más adelante. Ahorita vamos a hablar de que la sustracción es la operación inversa de la adición. Entonces, el resultado de una sustracción pues se llama diferencia, ¿verdad? Y consta de los términos a al primer término le vamos a llamar minuendo y a B el sustraendo, es decir, B va a ser la cantidad que vamos nosotros a restar y por eso se le llama sustraendo. Y
La diferencia se denota por A menos B, que da como resultado otro número, C. De tal forma que al sumarse al sustraendo, nos da como resultado el minuendo. Entonces aquí tenemos A menos B es igual a C. O A va a ser igual a B más C. Al resultado le sumamos el sustraendo y nos da el minuendo. Las partes de la resta es importante aprenderlas. ¿Cuál es el minuendo? ¿Cuál es el sustraendo? Y el resultado de la resta, que es la diferencia. Porque muchas veces algunos estudiantes no pueden hacer cierto tipo de operaciones que se les solicita porque no saben cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Y entonces es una situación que no les permite ir más allá en cuanto a su operatoria. Entonces es importante ir aprendiendo las partes. ¿Qué propiedades cumple la sustracción o la resta? Vamos a ver si cumple la propiedad clausurativa. Recuerdan que en la adición la clausurativa era aquella que al sumar dos números naturales obteníamos como resultado otro número natural. Ahora, acá, esa tiene en la sustracción, esto tiene cierta restricción. Y veamos aquí. Si A es un número natural y B es un número natural, A menos B es otro número natural. Si y solo si A es mayor que B. ¿Sí? Aquí podríamos, por ejemplo, escribir algo. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, entonces 5 menos 2 es igual a 3. Claro, ¿sí? Y si 5 es un número natural y 2 es un número natural, obtengo como resultado otro número natural. Siempre que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Porque si es el caso contrario, entonces ya no vamos a obtener un número natural, vamos a obtener un número entero negativo. Entonces esta sería la restricción. Solo así se cumple la propiedad clausurativa. Entonces aquí les tengo un pequeño ejercicio. Determina si la sustracción cumple con las propiedades conmutativa y asociativa. Entonces, en este momento, ustedes lo que deben de hacer, si gustan, es pausar un poco su video y ponerse a razonar esta parte, ¿verdad? Y después continúan para que yo igual les tengo que dar la respuesta. Entonces, lo ideal es que ustedes pausen y que traten de demostrar la propiedad conmutativa y asociativa y ver si la sustracción la cumple. Asumiendo que hicieron caso y apagaron su video un momentito, lo pausaron, ustedes verán que la sustracción no cumple con la propiedad conmutativa, ¿verdad? Porque no es lo mismo 5 menos 2 que 2 menos 5, ¿sí? 5 menos 2 es 3, pero 2 menos 5 ya me da un número entero negativo que vamos a ver en nuestros próximos módulos y que es el menos 3. Entonces no es conmutativa y tampoco es asociativa. Espero que lo hayan podido demostrar. Entonces continuamos. Tenemos acá un pequeño ejercicio. En un sector de la ciudad hay 7 edificios. Cada edificio tiene 3 niveles, en cada nivel hay 15 apartamentos y cada apartamento tiene 3 habitaciones y cada habitación 2 ventanas. ¿Cuántas ventanas tiene en total la colonia? ¿Sí? Esta colonia. Por favor, hacen este ejercicio. Otra vez, esperaría yo que lo hicieran pausando y que luego vean el resultado. Y el resultado que les tiene que dar es 1890 ventanas. Esa sería la respuesta. Parecieran ejercicios sumamente sencillos, y de hecho sí lo son. Pero si ustedes han olvidado el algoritmo,
de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división, entonces pues sí se les va a tornar un poco dificultoso, pero la práctica va a hacer que ustedes cada día hagan mejor sus operaciones. Tenemos otro ejercicio. ¿Qué número debemos agregar a 321 para obtener 573? Bien, entonces acá tendríamos nosotros... Eso por favor esperaría que ya lo hubieran hecho ustedes solitos, ¿verdad? Tenemos que agregar un número cualquiera, aquí, más 321 para obtener 573. Aquí podríamos incluso poner un signo de interrogación. ¿Qué número debo de agregar a 321 para obtener 573? ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? A ver, ¿qué operación piensan que debieran hacer ahí para poder resolver este pequeño problema? Y bien, el ejercicio que tendrían que hacer es que si al resultado le restamos el sustraendo, entonces obtenemos el minuendo. Y en este caso, nuestro resultado, ¿sí? Respuesta, digamos acá, 252. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Como ustedes ven, pues es sumamente sencillo, ¿verdad? Y espero, por favor, que no estén utilizando calculadora para hacer estos pequeños cálculos. Tenemos este otro ejercicio. Rosario tiene 25 años, Daniel 15 y Olga 24. ¿Cuánto sumarán las edades de ellos dentro de 15 años? Entonces acá, por favor, también lo realizan, ¿verdad? Bien, espero que ya lo hayan terminado. Y entonces nuestra respuesta sería 109 años van a sumar las edades de Rosario, Daniel y Olga dentro de 15 años. Tenemos otro ejercicio más. Encontrar el número que falta para que se cumpla la igualdad. Entonces aquí ustedes tienen algunas incógnitas. Ustedes básicamente acá están resolviendo pequeñas ecuaciones. Entonces ustedes deben de encontrar la estrategia para encontrar estas respuestas y colocarlas acá. De nuevo, ¿verdad? Espero que ustedes por favor pausen su video y lo traten de hacer a mano y luego lo corroboren con el procedimiento que yo voy a trabajar en este momento, ¿verdad? Bien, entonces vamos a colocar las respuestas en donde corresponde. Vamos a ver, acá tendríamos 39. Esa sería la primera respuesta. Acá tendríamos 674. Sería nuestra próxima respuesta. Y aquí tendríamos la respuesta, sería tendríamos 233. Esas serían las respuestas para estos pequeños ejercicios. Espero que los hayan solventado satisfactoriamente. Y si no fue así, pues entonces chicos, a practicar nuestras sumas, a practicar nuestras restas. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora la otra operación que hemos definido dentro de los naturales, que es la multiplicación o el producto de números naturales y sus propiedades. El producto de dos números naturales A y B es la suma abreviada de B sumandos iguales un número A de veces. Entonces, A por B lo podemos escribir así. Si está así, si ustedes tienen en álgebra dos letras que no hay nada, ningún signo en medio, entonces es una multiplicación. Y eso quiere decir, sume B
A veces. Eso es la suma abreviada en los números naturales. Entonces, por ejemplo, 4 por 3 quiere decir sumar 3 más 3 más 3 más 3. Sumar 4 veces el 3 y esto me va a dar como resultado 12. Acá, por favor, los conmino a que ustedes practiquen sus multiplicaciones. A veces las tablas, ¿verdad? Ustedes dirán, esta señora está loca, yo sí sé multiplicar, pero vieran que no. Hay algunas tablas que se les olvida, entonces hay que irlas practicando, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué propiedades cumple la multiplicación? Propiedad clausurativa. Si A es un número natural y B un número natural, entonces A por B es otro número natural. Entonces, sí cumple con la clausurativa. La conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Recuerden que factores, cada vez que hablemos de factores, estamos hablando de un producto, porque esa es otra situación que les da problema, digamos, el léxico de este tipo de operaciones. Decimos factor, producto. Decimos sumando, adición. ¿Sí? Entonces, A por B es lo mismo que B por A. 9 por 3 es lo mismo que 3 por 9 y esto es 27. Y esto es sumamente importante, jóvenes, porque muchas veces, como les explicaba en álgebra, uno les pone, por ejemplo, términos semejantes, en los cuales lo único que hace es cambiar el orden de las letras, ¿verdad? Que están involucradas dentro del término. En vez de poner 3xy, uno pone 3yx o menos 2yx. Y solo con eso ya el estudiante no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no extrapola esto y no dice, es que estamos multiplicando y la propiedad es conmutativa. Entonces x por y es lo mismo que y por x. M por n es lo mismo que n por m y así sucesivamente. Entonces, a ver, la propiedad asociativa. Asociar de distinta forma los factores y ver si obtenemos el mismo resultado. Entonces tenemos A por B por C es lo mismo que A por B por C. Es decir, primero hacemos A por B y luego multiplicamos por C, o primero podemos hacer B por C y luego multiplicarlo por A y siempre vamos a obtener el mismo resultado. Acá tenemos una operación. 7 por 3 por 2 lo podemos asociar como 7 por 3, 21. Y 21 por 2 me va a dar como resultado 42, que está acá. O tenemos 7 por 3 por 2. 3 por 2, 6 por 7. Y de nuevo tenemos 42. Entonces sí cumple con la propiedad asociativa. La propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Sí? Esta, digamos, solo la trabajamos en la multiplicación y es fundamental porque acá básicamente tenemos esto, llegamos a esto, es un caso de factorización en álgebra que se llama factor común. Entonces ahí estamos haciendo uso de la propiedad distributiva para poderlo trabajar. Entonces, distribuir, distributiva, distribución, distribuyo mi producto. Entonces aquí tengo A por B, coloco aquí, más A por C, ¿sí? Y obviamente si esto fuese una diferencia, también se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿verdad? Es decir que nosotros podríamos tener acá A por B menos C. Veamos esto, 5 por 4 más 3 es 5 y 4 más 3 es 7 y 5 por 7 es 35. Acá entonces tenemos 5 por 4, 20 más 5 por 3 que está acá 15 y 20 más 15 es 35. Entonces también podríamos decir que A por B menos C va a ser igual a AB menos AC, ¿verdad? Entonces también podemos tener un número, una diferencia ahí y siempre se va a cumplir nuestra propiedad distributiva. Existencia del elemento neutro o propiedad modulativa. El elemento neutro de la multiplicación es el 1 porque cualquier número o expresión multiplicada por 1 siempre me va a dar la misma expresión. Entonces en la multiplicación tenemos que la propiedad modulativa, el 1, es el elemento neutro. Acá tenemos un pequeño ejercicio. El almacén BBB para mayoristas
tiene a la disposición de sus clientes la siguiente información. Entonces acá tiene esta lista de artículos, ¿sí? Y esta lista de precios que ustedes ven están en quetzales. Veamos qué nos piden. Dice, una cliente solicita la cotización de 53 pantalones, 258 playeras, 1509 calzonetas, 20 blusas y 37 suéteres. Entonces, ella quiere que le diga en cuánto le va a salir si compra toda esta mercadería. Entonces, igual ustedes tienen que encontrar la estrategia para poder resolver este pequeño problema. Espero que por favor apaguen su monitor o lo detengan un momentito y se pongan a hacer los cálculos respectivos, ¿verdad? Recuérdense ustedes que los pantalones valen 250, las blusas 125, la playera lisa 75, el suéter de sedalina 150 y la calzoneta estampada 175. Entonces, el resultado de esta operación, ¿sí? ¿Cuánto pagará en total al comprar la mercadería cotizada? Pagará 304.725 quetzales. Ponemos la Q de quetzales, no le ponemos punto porque no es una abreviatura, sino que es un símbolo, ¿verdad? Entonces Q no lleva punto. 304.725 quetzales. ¿Cómo quedaron los resultados de nuestras operaciones? Entonces acá tenemos 53 pantalones. 53 pantalones a un precio de, veamos, de 250. Y esto me dio como resultado 13.250 quetzales, ¿sí? Luego tenemos 258 playeras por el precio unitario de las playeras que era 75, ¿sí? $75. Y esto da como resultado 19.350. Luego tenemos 1.509 calzonetas a un precio unitario de 175 quetzales. Entonces acá tenemos 1.509 por 175 y esto da como resultado 264.075 quetzales. Luego tenemos 20 blusas a un precio de 125, ¿sí? 20 blusas a un precio de 125 y esto me da como resultado 2.500 quetzales. Y por último tenemos 37 suéteres a un precio unitario de 150. Y esto da como resultado 5.550 quetzales. Entonces ahí están ya desglosadas nuestras operaciones y la suma pues les debe dar esta cantidad que está acá. Continuamos. Ahora vamos a ver la división de números y sus propiedades, los números naturales y sus propiedades. Entonces tenemos acá, ojo, porque chicos, les tengo una noticia, no saben dividir, ¿sí?
Máxime cuando más adelante hacemos divisiones con decimales o cuando hay que poner un 0 arriba para tener derecho abajo a poner otro 0, etcétera. Eso les da mucho problema, así que a practicar. Entonces, las propiedades de la división de los números naturales, clausurativa, veamos si la cumple. Esa propiedad se cumple en los números naturales si y solo si la división es exacta, ¿verdad? Es decir, acá tenemos una condición, que la división sea exacta. Si la división tiene residuo, entonces ya no cumple la propiedad clausurativa, porque si una división tiene residuo, entonces estamos hablando de otro campo numérico, la respuesta ya pertenece a otro campo numérico, que son los racionales. Entonces, solo se va a cumplir la propiedad clausurativa si la división es exacta. Entonces, si dividimos 36 entre 9, que son dos naturales, me da como resultado otro número natural. Y esa es la propiedad clausurativa. Entonces, aquí les tengo otro pequeño ejercicio. Por favor, determinen si la división es conmutativa. Si es lo mismo dividir 10 entre 5 que 5 entre 10, por ejemplo. Si es asociativa. Y si es distributiva, por favor. Entonces ustedes lo hacen y llegan a una conclusión. Y yo les puedo decir, ¿verdad? Después de que ya asumo que ya lo hicieron, que no cumple con ninguna de las tres. Continuemos. Tenemos acá un pequeño ejercicio. Dice, una cerca alrededor de un terreno se forma colocando postes igualmente espaciados. Si hay 27 postes y el lado, solo vamos a estar hablando de un lado del terreno. El lado del terreno que se va a acercar mide 4.428 centímetros. ¿Qué distancia hay entre los postes? Entonces ustedes deben de leer el problema y determinar qué operación aplica aquí, ¿verdad? Obviamente lo que necesitamos es dividir esto dentro la cantidad de espacio que tenemos, del lado que vamos a acercar, dividido entre el número de postes, y eso nos va a dar como resultado la distancia que hay entre los postes. Entonces como yo ya sé que ustedes pues son bien pilas, ¿verdad, jóvenes? Entonces esta operación la tenemos acá. La vamos a colocar por aquí. Ahí está, miren. Ustedes hicieron su pequeña división acá y obtuvieron el resultado. Es una división exacta, puesto que no tiene residuo. Acá tenemos nosotros las partes de la división. Miren, acá podemos decir nosotros, bueno, este lo vamos a colocar acá. Ay, a ver, quédate quieta. Esta es el dividendo, ¿sí? Bien, ahora veamos otra. Este numerito que está acá es el... Ay, quieta, niña. Este que está aquí es el divisor. Ahora, este que tenemos acá se llama, ustedes ya saben cómo se llama, a ver, ya sé que ya lo dijeron, se llama cociente, ¿sí? Y este que está acá, este se llama, a ver, ¿se recuerdan? Se llama residuo, ¿sí? A ver, pongámosle bien la tilde a esto. Residuo, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros la división. ¿Qué se hace, jóvenes? Recordemos, tomamos aquí las dos primeras cifras y decimos 44 dividido 27, 1. 1 por 27, 27. Luego efectúo aquí una resta, ¿verdad? Entonces, aquí le podemos poner el signo de la resta. Menos. Y esto me da como resultado 17. Y bajo el siguiente número, que es 12. Y digo 172 dividido 27 me da como resultado 6.
Ahora, 6 por 27 me va a dar como resultado 172. Y esta resta que tenemos acá, que la vamos a colocar por acá el signo, esta resta me da como resultado 10. Y por último bajo el último número que está acá. Y tengo que 108 dividido 27 es 4, siendo que 4 por 27 es 108 y tengo residuo 0. Entonces ahí tengo una división exacta. Tenemos otro pequeño ejercicio, ¿sí? Dos automóviles parten de Guatemala a las 9 de la mañana por la carretera interamericana hacia Huehuetenango. Uno va a 62 kilómetros por hora, el otro a 75 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se encuentran el uno del otro? A la 1 de la tarde. Acá no tienen ustedes que hacer de pensar, pero si yo no estoy estudiando física, ¿por qué me están preguntando problemas de velocidad, de tiempo, de distancia? No. Acá es pura aritmética lo que tienen que aplicar para resolver este pequeño ejercicio. Entonces, lo que se acostumbra para hacer este tipo de problemas es hacer un pequeño diagrama de la situación. ¿Qué es lo que está pasando? En este ejercicio, pues, está muy sencillo, ¿sí? A ver, lo vamos a agrandar un poquitín. Está muy sencillo porque los dos automóviles parten al mismo tiempo, del mismo lugar. Ahí está. Ahí. ¿Sí? Miren, aquí está Guatemala hacia Huehuetenango. Uno va a 75 kilómetros por hora, el otro va a 62 kilómetros por hora y van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, veamos qué es lo que ustedes tendrían que hacer acá. Bueno, primero ver qué tiempo hay entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, y han transcurrido 4 horas. Entonces, nuestra respuesta va a ser, a ver aquí, tenemos que nuestra respuesta va a ser 52. 52 kilómetros. ¿Sí? Ahora, ¿qué hicimos acá? Como de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde han transcurrido 4 horas, bueno, entonces el que va a 62 kilómetros por hora, ¿sí?, pues ha caminado 62 por 4 horas y eso me da como resultado 248 kilómetros, ¿sí? Bueno, el que va a 75 kilómetros por hora, pues vamos a hacerle el cálculo, ¿sí? A ver, más para acá. Vamos a hacer 75 por 4 y esto es igual a 300. Este ha caminado 300 kilómetros. Ahora la pregunta, por favor, la pregunta que es importante que regresemos a leer, la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentran el uno del otro a la 1 de la tarde? Entonces, respuesta, bueno, la respuesta va a ser 300 menos 248. Y esto da como resultado 52 kilómetros, perdón, 52. Y ahí ya tenemos resuelto nuestro pequeño problema, donde solo estamos utilizando nuestras operaciones que ya hemos definido dentro de este campo numérico. Continuemos. Aquí tenemos otro pequeño ejercicio. Para pintar un apartamento se necesitan 2 brochas, 4 galones de pintura de aceite, 3 galones de pintura de agua y un rodillo. Se desea pintar un conjunto de apartamentos que consta de 48 bloques, cada uno 6 niveles y cada nivel tiene 4 apartamentos. ¿Cuál es la cantidad de materiales necesarios para pintar el conjunto? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben de hacer? A ver, díganme. Bueno, saber cuántos apartamentos son, ¿verdad? Entonces esto, pues tienen que ser 48 bloques por 6 niveles cada bloque por 4 apartamentos cada nivel. Y eso
me va a dar como resultado, ya les digo, 1.152 apartamentos. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuántas brochas tienen que utilizar? Bueno, aquí les voy a dar la respuesta y ustedes tendrían que estarlo haciendo a mano, ¿verdad, jóvenes? Entonces tienen que utilizar 2.304 brochas. ¿Sí? Esto me queda un poco alto, pero bueno. ¿Sí? Tiene que utilizar pintura de aceite, galones de pintura de aceite tiene que utilizar 4.608. ¿Sí? Luego, veamos, tiene que utilizar galones de pintura de agua 3.456 y rodillos tiene que utilizar 1.152 rodillos. Y ahí están las respuestas. Espero que las hayan llegado a trabajar sin calculadora. Muy bien, continuamos. Acá tenemos el ejercicio número 5. Encontrar el número que falta para que se cumpla la igualdad. Ustedes pues deben de encontrar la estrategia, ¿verdad? Que les permita encontrar la respuesta. Como les decía, son pequeñas ecuaciones, pero no les ponemos aquí la variable X y todo porque en este momento cuando miran ecuaciones se asustan y además no hemos visto el tema. Entonces lo que tienen que hacer es pensar en un proceso aritmético que les permita resolverlo. De todas formas, el álgebra solo es la generalización de la aritmética. Entonces los procesos van a ser los mismos. Otra vez, ¿verdad? Yo ya insisto mucho en esto, pero por favor, pausen un poco el video, traten de hacerlo, por favor, y luego ustedes verifican las respuestas que yo voy a colocar en este momento. Acá tenemos 17 como respuesta. Acá tenemos 94. Y aquí tenemos como respuesta 65. Bien, les agradezco mucho el haber estado atentos, muy estudiosos como siempre. Ustedes verán que poco a poco vamos a ir de la mano alcanzando los niveles que necesitamos para que ustedes les vaya muy bien en la Universidad de San Carlos, que los está esperando con las puertas abiertas para todos y todas. Y les deseo muchos éxitos a todos y nos vemos en nuestro próximo video, donde vamos a trabajar potenciación, radicación y logaritmos en el campo de los números naturales. Hasta pronto, queridos alumnos y alumnas.